La mayoría de las personas cree que el respeto se exige, se impone o se mendiga de manera sutil a través de explicaciones interminables, justificaciones constantes y un deseo casi invisible de agradar. Pero la verdad psicológica es mucho más incómoda y a la vez liberadora. El respeto no aparece cuando intentas gustar, aparece cuando dejas de necesitarlo, y esto ocurre cuando adoptas ciertas actitudes internas que se reflejan en tu manera de hablar, de mirar, de calar y de actuar. Actitudes que no se enseñan en la escuela y que muchas veces van en contra de lo que te dijeron que debías hacer para ser querido. La primera gran actitud que hace que los demás te respeten, aunque nunca lo admitan en voz alta, es la calma emocional ante la desaprobación, porque cuando alguien nota que no te desmoronas si no te aprueban, que no te justificas si no te entienden y que no te alteras si te critican, su mente interpreta automáticamente que estás en una posición psicológica superior, no porque seas mejor, sino porque no dependes. La dependencia emocional es el mayor destructor del respeto humano y se nota en los pequeños detalles, en responder demasiado rápido, en explicar de más, en reírte de bromas que te incomodan, en decir no pasa nada cuando sí pasa, en intentar quedar bien incluso cuando eso te hace sentir pequeño por dentro. En cambio, cuando desarrollas la capacidad de tolerar el silencio incómodo, la mirada ajena, la opinión contraria y el posible rechazo sin perder tu centro emocional, algo muy potente ocurre. Las personas empiezan a medirte distinto, empiezan a pensárselo dos veces antes de cruzar ciertos límites contigo, y no porque tengas una personalidad dominante, sino porque transmites solidez interna. Esta actitud no se finge, se entrena y empieza cuando entiendes que no tienes que convencer a nadie de tu valor, porque el valor no se argumenta, se vive. El respeto no surge de lo que dices sobre ti, sino de lo que no necesitas explicar. Y cuando alguien te ve tranquilo frente a una crítica injusta, firme frente a una falta de respeto, leve y sereno frente a la provocación, su sistema psicológico detecta madurez emocional y la madurez impone respeto de forma natural. Muchas personas confunden esta calma con debilidad, pero solo al principio, porque muy pronto descubren que no es pasividad, es autocontrol, y el autocontrol es una de las señales más claras de poder interno. Quien no se domina a sí mismo intenta dominar a los demás, y quien se domina a sí mismo no necesita demostrar nada. Y esa ausencia de necesidad es magnética. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente y empiezas a responder desde la elección consciente, estás enviando un mensaje silencioso pero contundente: no estoy aquí para competir por atención, ni para suplicar validación, ni para entrar en juegos emocionales que no me aportan nada. Y ese mensaje, aunque no se verbalice, se siente, se percibe, se respeta. La calma emocional no significa permitir abusos, significa no perder tu dignidad intentando convencer a quien no quiere entenderte, significa retirarte a tiempo, marcar límites sin drama y continuar tu camino sin cargar resentimiento, porque el respeto verdadero nace cuando los demás sienten que no pueden manipular tus emociones con facilidad. En ese punto, incluso quienes no te aprecien empiezan a tratarte con cuidado porque saben que no estás disponible para el caos emocional ajeno, y esa disponibilidad selectiva es una de las bases invisibles del respeto humano. La segunda actitud que provoca respeto automático en cualquier entorno, ya sea familiar, social o profesional, es la coherencia radical entre lo que dices, lo que permites y lo que haces, porque pocas cosas generan tanta seguridad psicológica y al mismo tiempo tanto impacto, como una persona predecible en su dignidad, alguien que no amenaza con límites que luego no cumple, que no dice no me hables así para después aceptar el mismo trato una y otra vez, que no proclama valores elevados mientras se traicionan los pequeños actos cotidianos. El cerebro humano respeta la coherencia porque la asocia con estabilidad, y la estabilidad con fiabilidad, y la fiabilidad con poder interno. Por eso las personas que cambian de postura según quien tengan delante, que hoy dicen una cosa y mañana la contraria para evitar conflictos, terminan perdiendo respeto incluso de quienes aparentemente las aceptan. Cuando tú eres coherente, aunque incomodes, envías un mensaje muy claro: sé quién soy y no negocio mi dignidad para encajar, y ese mensaje cala hondo, aunque al principio genere resistencia. Muchas personas no te respetarán al inicio cuando empieces a ser coherente porque estaban acostumbradas a una versión tuya más complaciente, más disponible, más manipulable, y el cambio les incomoda, pero esa incomodidad es el precio exacto del respeto auténtico.
Ser coherente no es ser rígido ni agresivo, es ser claro, es no sonreír cuando algo te molesta, es no aceptar planes que no quieres solo por miedo a decepcionar, es no reírte de comentarios que te hieren para luego quejarte en silencio. La coherencia se manifiesta en gestos simples pero poderosos, en no responder mensajes cuando estás cansado, en decir ahora no sin excusas elaboradas, en retirarte de conversaciones que cruzan tus límites sin dar discursos morales, en actuar de la misma forma cuando te miran y cuando no. Y aquí aparece una verdad que pocos aceptan. La gente no respeta lo que entiende, respeta lo que percibe como firme, y la firmeza nace cuando tus actos confirman tus palabras. Si dices que valoras tu tiempo pero siempre estás disponible, tu mensaje real es que no te respetas. Si dices que no toleras faltas de respeto pero sigues ahí sin consecuencias, tu entorno aprende que tus palabras son ruido, pero cuando una sola vez actúas sin coger en sí, cuando te retiras, cuando marcas distancia, cuando mantienes tu postura sin dramatizar, algo se reorganiza en la mente del otro. No hace falta repetirlo, no hace falta explicarlo, no hace falta convencer, la coherencia educa en silencio. Esta actitud requiere valentía emocional porque implica aceptar que algunas personas se irán, que otras se enfadaran y que algunas intentaran hacerte sentir culpable, pero todas, absolutamente todas, empezarán a tratarte con más respeto, incluso a aquellas que decidan alejarse. Y eso es clave. El respeto no siempre viene acompañado de cercanía, a veces viene acompañado de distancia, pero esa distancia es sana porque te libera de vínculos basados en la conveniencia y te coloca en relaciones basadas en la elección consciente. Cuando eres coherente, dejas de ser impredecible en tu dignidad y la gente aprende que contigo no se juega, no porque seas duro, sino porque eres claro, y la claridad es una de las formas más elegantes y silenciosas de autoridad personal. La tercera actitud, la que termina de consolidar el respeto de forma profunda y duradera, es la capacidad de elegirte incluso cuando eso significa decepcionar a otros, porque el respeto real nace cuando los demás perciben que tú eres tu propia prioridad emocional y no un satélite girando alrededor de expectativas ajenas. Elegirte no es egoísmo, es autorresponsabilidad, y esta distinción lo cambia todo, porque el egoísta busca su beneficio ignorando el impacto en los demás, mientras que quien se elige a sí mismo actúa desde la honestidad, sin manipular, sin prometer lo que no puede cumplir y sin vender una imagen que no es real. Cuando tú te eliges, dejas de hacer favores que te desgastan, dejas de cargar culpas que no te corresponden, dejas de sacrificar tu paz para sostener relaciones desequilibradas, y aunque al principio esto genere tensión, el efecto psicológico es contundente. Las personas comienzan a respetar tus decisiones, incluso cuando no les gustan. El cerebro humano detecta rápidamente quién se traiciona para agradar y quién actúa desde una convicción interna, y aunque muchas veces se critica al segundo, en el fondo se le admira porque representa algo que muchos no se atreven a hacer: vivir desde la propia verdad. Elegirte implica decir no sin resentimiento, implica aceptar que no puedes salvar a todo el mundo, implica dejar de justificar tus límites con historias largas, porque quien se respeta no necesita permiso para cuidarse. Esta actitud transforma tu presencia porque ya no hablas desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la tranquilidad de saber que estar contigo mismo es suficiente, y esa tranquilidad se percibe, se contagia y se respeta. Las personas empiezan a hablarte con más cuidado, a medir sus palabras, a pensar antes de exigirte, porque sienten que no pueden controlarte a través de la culpa o el miedo al abandono. Elegirte también significa sostener las consecuencias de tus decisiones sin victimismo, sin reproches, sin convertirte en mártir, porque el respeto no se construye desde sacrificio silencioso, sino desde la responsabilidad asumida. Cuando te eliges, aceptas que algunas puertas se cierran, pero también que otras se abren, y lo más importante, recuperas tu centro, tu eje interno, ese lugar psicológico desde el cual ya no necesitas demostrar nada. Y aquí aparece una verdad final que da sentido a todo lo anterior: el respeto no se persigue, se provoca, no se ruega, se irradia, no se exige, se encarna. Cuando integras la calma emocional frente a la desaprobación, la coherencia entre tus palabras y tus actos, y la valentía de elegirte incluso si incomodas, tu entorno cambia,
no porque los demás se transformen mágicamente, sino porque tú ya no estás disponible para dinámicas que te empequeñecen. Y ese cambio interno redefine la manera en que el mundo responde a ti. Puede que no todos te quieran, puede que no todos te aplaudan, pero todos sabrán algo muy claro cuando estén frente a ti. Contigo hay límites, hay verdad y hay respeto. Hay un punto crucial que casi nadie menciona cuando se habla de respeto, y es que estas actitudes no funcionan como un truco social inmediato, sino como una transformación interna que reordena por completo tu manera de estar en el mundo, porque el respeto auténtico no se construye con gestos aislados, sino con una identidad emocional estable que se sostiene incluso cuando nadie mira. En este nivel más profundo, empiezas a notar algo muy revelador, ya no neces. Y te has de mostrar firmeza todo el tiempo, ya no tienes que corregir a los demás constantemente ni marcar territorio con palabras duras, porque tu presencia comunica lo suficiente. Las personas que realmente inspiran respeto no son las más ruidosas ni las más dominantes, sino las más centradas, aquellas que no entran en discusiones inútiles, que no compiten por tener razón y que no se justifican cuando toman decisiones alineadas con su bienestar. Cuando integras estas actitudes, tu energía cambia y aunque suene abstracto, es profundamente psicológico, hablas más despacio, escuchas con más atención, eliges mejor tus batallas y dejas de reaccionar ante provocaciones pequeñas, y esa economía emocional es interpretada por los demás como madurez, como seguridad y como autoridad natural. Empiezas a notar que ya no te interrumpen tanto, que tus silencios pesan más que antes, que tus palabras son tomadas con mayor seriedad, porque no hablas para rellenar vacíos ni para agradar, hablas cuando realmente tienes algo que decir, incluso en situaciones de conflicto. Tu manera de mantener la calma, de no elevar el tono, de no atacar ni defenderte compulsivamente, desarma más que cualquier discurso, porque transmite que no necesitas ganar para sentirte válido. Y aquí aparece una paradoja poderosa: cuanto menos intentas que te respeten, más respeto generas, porque el respeto es una respuesta natural a la autosuficiencia emocional, no a la insistencia. Muchas personas pasan la vida entera intentando ser aceptadas, adaptándose, cediendo, aguantando, creyendo que así construirán vínculos, cuando en realidad están enseñando a los demás cómo tratarlas por debajo de lo que merecen. Tú, en cambio, cuando sostienes estas actitudes incluso en la incomodidad, cuando no vuelves atrás por miedo a quedar mal, cuando no te disculpas por existir, estás reeducando a tu entorno sin decir una sola palabra. Habrá quien se sienta amenazado, quien intente provocarte para ver si vuelves a tu antigua versión, quien ponga a prueba tus límites, pero cada vez que respondes con calma, coherencia y autoelección, el mensaje se refuerza: ya no eres negociable. Y ese es el punto exacto donde el respeto deja de ser algo externo y se convierte en una consecuencia inevitable de quién eres. No se trata de volverte frío ni distante, sino de ser selectivo, de dar tu energía donde hay reciprocidad y retirarla donde hay desgaste, sin odio, sin drama, sin necesidad de cerrar ciclos con grandes discursos. El respeto más sólido no nace del conflicto, nace de la claridad interna, y cuando tú estás claro contigo mismo, el mundo lo nota. Puede que no siempre te traten como deseas, pero si dejaran de tratarte como antes, y esa diferencia marca el inicio de una vida mucho más liviana, más auténtica y más alineada con tu dignidad, porque al final el mayor respeto que puedes provocar en los demás es el que tú ya te das a ti mismo, incluso cuando eso significa caminar solo durante un tiempo, cuando estas actitudes ya están integradas, ocurre algo aún más sutil y transformador. Empiezas a detectar el respeto no solo en cómo te hablan, sino en cómo te esperan, en cómo ajustan sus expectativas frente a ti y en cómo asumen que contigo ciertas dinámicas ya no funcionan, porque el respeto verdadero no siempre se expresa con palabras amables, sino con límites que ya no intentan cruzar. En este punto comprendes que no todo el mundo que te respeta te va a aplaudir y que no toda incomodidad es una señal de que estás haciendo algo mal. Muchas veces es justo lo contrario, es la señal de que has dejado de ser funcional para el ego ajeno. Aquí es donde muchas personas fallan, porque al notar esa distancia o ese cambio en el trato, retroceden por miedo a perder vínculos, sin entender que esos vínculos solo existían mientras ellas se traicionaban. Mantener el respeto a largo plazo
implica tolerar esa fase incómoda donde ya no eres tan solicitado, tan incluido o tan requerido como antes, pero a cambio recuperas algo infinitamente más valioso, tu paz mental y tu autoimagen limpia. Empiezas a relacionarte desde la elección y no desde la obligación, desde el deseo genuino y no desde la culpa, y esa postura redefine por completo la calidad de tus relaciones, porque ya no atraes a quienes buscan aprovecharse de tu disponibilidad, sino a quienes valoran tu presencia. El respeto también se manifiesta en cómo te tratan cuando dices no, porque quien te respeta acepta tu negativa sin intentar convencerte, presionarte o hacerte sentir egoísta, y cuando detectas lo contrario, ya no necesitas discutir ni justificarte, simplemente adiostas tu nivel de cercanía. Esta es una madurez emocional que no hace ruido, pero que cambia toda tu vida, porque dejas de invertir energía en personas que no saben sostener una relación equilibrada y empiezas a construir espacios donde no tienes que defenderte constantemente. Con el tiempo, incluso tú mismo te sorprendes de tu propia firmeza, de lo natural que se vuelve marcar límites, de lo poco que te afectan ciertas opiniones que antes te destabilizaban, y ese crecimiento interno se traduce en una presencia más serena, más sólida, más respetable. El respeto entonces deja de ser un objetivo externo y se convierte en un efecto colateral de vivir alineado contigo, de no mentirte, de no traicionarte, de no abandonarte para encajar. Y aunque el mundo siga siendo imperfecto, aunque siempre haya personas que intenten imponerse o minimizarte, ya no te encuentran vulnerable, ya no te encuentran disponible para juegos emocionales, ya no te encuentran necesitado de aprobación. Te encuentran completo y la completitud impone respeto sin esfuerzo. En este nivel entiendes que el respeto no se pierde por ser amable ni se gana por ser duro, se sostiene por ser auténtico, y que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en no dejar que nadie te saque de tu centro. Así, sin imponerte, sin alzar la voz y sin demostrar nada, te conviertes en alguien a quien no se subestima, no porque intimides, sino porque sabes quién eres y actúas en consecuencia, incluso cuando nadie te está mirando. Legados a este punto, el respeto deja de ser algo que buscas en los demás y se convierte en una forma de habitarte a ti mismo, porque ya no dependes de reacciones externas para sentirte válido, y esa independencia psicológica es precisamente lo que reordena todas tus relaciones. Empiezas a notar que ya no explicas tanto, que no te adelantas a justificarte, que no necesitas contar tu versión antes de que alguien te la pida, y ese silencio elegido pesa más que cualquier argumento porque comunica seguridad. Las personas perciben que contigo no hace falta presionar, insistir o manipular porque no reaccionas desde la urgencia emocional, sino desde la elección consciente, y eso cambia por completo la dinámica de poder. Incluso cuando alguien intenta provocarte, minimizarte e imponerse, tu manera de no entrar en el juego, de no engancharte al conflicto innecesario, desarma más que una confrontación directa, porque deja claro que no estás disponible para dinámicas infantiles. Aquí ocurre algo muy importante, empiezas a respetarte incluso cuando nadie lo hace, y ese es el punto exacto donde el respeto externo se vuelve estable, porque ya no fluctúa según el humor o la opinión de los demás. Entiendes que no todo merece respuesta, que no toda crítica merece defensa y que no toda falta de respeto merece una batalla, porque elegir tus batallas también es una forma de dignidad. Esta actitud no te vuelve indiferente, te vuelve selectivo, y la selectividad es una señal clara de valor porque solo quien se siente poco valioso se ofrece en exceso. Con el tiempo, quienes antes te hablaban por encima, te exigían de más o te daban por sentado, ajustan su comportamiento o se alejan. Y aunque eso pueda doler, también libera, porque deja espacio para relaciones más limpias, más honestas y más equilibradas. Ya no te rodeas de personas que te toleran, sino de personas que te respetan, y la diferencia es enorme. El respeto, entonces, se manifiesta en detalles silenciosos, en cómo te escuchan, en cómo aceptan tus decisiones, en cómo no te piden lo que saben que no estás dispuesto a dar, en cómo cuidan sus palabras cuando hablan contigo. Y si alguien no lo hace, ya no lo vives como un ataque personal, sino como información valiosa sobre hasta dónde llega esa relación. Esta forma de vivir no te hace perfecto ni invulnerable, pero sí te hace libre, porque no necesitas traicionarte para pertenecer ni perderte para ser aceptado.
Al final comprendes que el respeto que todos buscan afuera solo se sostiene cuando primero lo construyes dentro, cuando te hablas con honestidad, cuando te tratas con firmeza y cuando te eliges incluso en la incomodidad. Y desde ese lugar interno, sin imponerte, sin exigir y sin convencer, te conviertes en alguien que deja huella porque donde hay claridad, coherencia y autoelección, el respeto no es una opción, es una consecuencia inevitable. Y cuando todo esto ya no es un esfuerzo consciente, sino una forma natural de estar en el mundo, aparece la última capa del respeto, la más profunda y silenciosa, esa que no depende del contexto ni de las personas concretas, porque viaja contigo a donde vayas. Empiezas a notar que incluso en lugares nuevos, con personas que no te conocen, algo se establece desde el primer contacto, no se sobrepasan contigo con facilidad, no te tratan con condescendencia, no te colocan automáticamente en una posición inferior, y no es por tu estatus, ni por tu apariencia, ni por tus palabras exactas, sino por la forma en que ocupas tu espacio emocional. Ya no entras pidiendo permiso para existir, ya no te presentas desde la duda, ya no intentas ganarte un lugar demostrando nada, simplemente estás. Y esa presencia tranquila pero firme comunica más que cualquier discurso. En este punto entiendes que el respeto no se construye reaccionando, sino sosteniendo tu postura cuando sería más fácil ceder, sosteniendo tu silencio cuando antes te habrías explicado, sosteniendo tu decisión cuando otros esperan que dudes. Y esta capacidad de sostenerte es profundamente transformadora porque te convierte en alguien confiable incluso para ti mismo, y cuando tú confías en ti, los demás lo perciben de inmediato, dejas de traicionarte en lo pequeño y esa fidelidad interna se acumula, se solidifica y se vuelve carácter. El carácter no es dureza ni rigidez, es consistencia, es sabe. ¿Quién eres incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te valida, incluso cuando podrías obtener algo a cambio de ceder tu dignidad? Y esa consistencia genera un respeto que no necesita ser defendido porque no se pone en duda. Las personas empiezan a tratarte como alguien que no se improvisa, como alguien que no se mueve por impulsos ni por presiones externas, y eso cambia el tono de todas las interacciones. Incluso cuando cometes errores, incluso cuando falas, incluso cuando dices me equivoqué, no pierdes respeto, porque no te desmoronas ni te justificas, asumes y sigues, y esa manera adulta de relacionarte contigo mismo eleva la percepción que los demás tienen de ti. Aquí comprendes algo esencial: el respeto no es que siempre te traten bien, es que sepan que no pueden tratarte más sin consecuencias, aunque esas consecuencias sean simplemente tu distancia, tu silencio, tu retirada serena. Y esa retirada, cuando es firme y sin rencor, es una de las formas más claras de respeto propio. Al final, miras atrás y te das cuenta de que no cambiaste para gustar, cambiaste para estar en paz, y como efecto secundario inevitable, empezaron a respetarte. No porque te volvieras más fuerte hacia afuera, sino porque dejaste de ser débil contigo mismo. Y esa es la verdad que cierra todo este proceso. Cuando tú te tratas con claridad, coherencia y dignidad, el mundo no tiene otra opción que adaptarse, porque el respeto no se negocia, se refleja. El respeto se consolida para siempre. Pero cuando comprendes que ya no necesitas vigilar cómo te tratan, porque tu vida deja de girar alrededor de corregir a otros y empieza a girar alrededor de ser fiel a ti, y esa fidelidad interna crea una frontera invisible que casi nadie se atreve a cruzar. En este punto ya no estás atento a microfaltas de respeto ni acumulando pruebas de quién te valora y quién no, porque tu atención se ha desplazado a algo mucho más poderoso: cómo te sientes contigo después de cada decisión. Si una conversación te deja pequeño, no la repites. Si una relación te drena, la rehusas o te alejas. Si una situación te obliga a traicionarte, simplemente no vuelves. No hay rabia en esto, no hay venganza, no hay necesidad de tener la última palabra, solo hay claridad, y la claridad es profundamente intimidante para quien vive desde la confusión emocional. Empiezas a notar que ya no atraes tanto conflicto, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no vibras en la necesidad de demostrar, defenderte o convencer. El respeto máximo aparece cuando ya no necesitas ni siquiera pensar en él, cuando te comportas con la misma dignidad tanto si te observan como si no, cuando no cambias tu esencia según el público, cuando tu forma de estar es la misma en la intimidad y en lo social. Esa congruencia total es rara, y lo raro se respeta.
Aquí entiendes que el respeto no se construye corrigiendo a los demás, sino alineándote contigo, y que muchas veces el mayor acto de amor propio no es confrontar, sino tirarte a tiempo sin ruido. Tu silencio deja de ser vacío y se vuelve presencia, tu ausencia deja de ser huida y se vuelve elección, y esa diferencia lo cambia todo. Las personas sienten que contigo no hay espacio para juegos emocionales, para manipulación sutil, para exigencias disfrazadas de cariño, porque tú ya no negocias tu paz por pertenecer. Y entonces ocurre lo inevitable, algunos se acercan con más cuidado, otros se alejan sin hacer ruido, y tú, por primera vez, no interpretas ninguna de esas reacciones como un juicio sobre tu valor. El respeto que has construido ya no depende de quién se quede o quién se vaya, depende de que tú sigas siendo leal a ti mismo, y desde ese lugar firme pero sereno, comprendes la verdad final que sostiene todo este camino. Cuando tú te respetas sin condiciones, sin testigos y sin excepciones, el mundo puede hacer muchas cosas, pero una sola no puede hacer: tratarte como alguien que no vale. Y así, casi sin darte cuenta, llegas a un lugar interno donde el respeto ya no es una preocupación ni una meta, sino una consecuencia natural de la vida que has elegido vivir, porque cuando dejas de traicionarte para encajar, cuando dejas de explicarte para ser aceptado y cuando dejas de tolerar lo que te rompe por dentro, algo esencial se ordena. Ya no necesitas recordarle a nadie cómo debe tratarte, porque tu manera de estar, de hablar, de decidir y de retirarte cuando es necesario lo deja claro. El respeto que ahora recibes no siempre es ruidoso ni explícito, pero es estable, se notan los gestos, en los silencios, en las distancias que se mantienen y en los límites que ya no se intentan cruzar. Y lo más importante es que, incluso si en algún momento no llega desde fuera, ya no te desestabiliza, porque has construido una base interna que no depende de la validación ajena. Comprendes que no todo el mundo está preparado para relacionarse con alguien que se elige, que se sostiene y que no se abandona, y dejas de verlo como un problema personal para entenderlo como una diferencia de nivel emocional. Algunas personas se irán, otras se quedarán, pero tú ya no te mueves desde el miedo a perder, sino desde la tranquilidad de no perderte a ti. Ese es el verdadero giro psicológico que cambia todo, porque el miedo a quedarte solo se disuelve cuando descubres que la peor soledad era vivir desconectado de ti mismo. Ahora tu calma no es pasiva, tu firmeza no es agresiva y tu distancia no es castigo, es coherencia, es autocuidado, es respeto propio en su forma más pura. Y desde allí tu vida se vuelve más liviana, más clara y más honesta, porque ya no cargas con expectativas que no te pertenecen ni con culpas que nunca fueron tuyas. El respeto que provocas en los demás no nace de imponer, sino de no negociar lo esencial, y esa es una fuerza silenciosa que muy pocos desarrollan, pero que todos reconocen cuando la tienen delante. Al final entiendes que no necesitas ser temido para ser respetado, solo necesitas ser íntegro contigo mismo, y esa integridad, sostenida día tras día, se convierte en una presencia que no se ignora. Así se cierra el círculo, empiezas buscando respeto fuera y terminas encontrándolo dentro, y cuando eso ocurre, el mundo puede reaccionar de muchas maneras, pero ninguna logra sacarte de tu centro, porque has aprendido la lección más importante de todas: el respeto que realmente transforma tu vida es el que ya no estás dispuesto a perder contigo mismo nunca más.